Muy bien. Empezamos la grabación. En este video y probablemente en el siguiente, vamos a abordar un nuevo grupo de temas que de todas maneras están vinculados a los videos anteriores que se han revisado, ¿no? Recuerden que en videos anteriores se ha discutido bastante sobre la cuestión de la proporcionalidad entre sectores, ¿no? O sea, recuerden que nuestro gran tema estamos hablando de cuestiones de desequilibrio sectorial, ¿no? Y bueno, también vamos a incluir en esto ya más adelante los problemas que surgen en el capitalismo por cuestiones de sobreproducción, ¿no? Pero eso más adelante. Entonces, una vez que ya se ha abordado tanto la cuestión de los sectores, ¿sí? Recuerden que hablamos bastante de los sectores en los videos anteriores, e incluso les presenté un pequeño modelo sectorial y con redes, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ver una aplicación de estos modelos sectoriales, ¿sí? Porque no es que Marx únicamente plantea los esquemas sectoriales en el tomo 2 del Capital y nos habla, bueno, de cómo se pueden equilibrar los sectores y demás, y el tema muere ahí, ¿no? O sea, mucha gente, eso ya lo hemos dicho antes, mucha gente hizo desarrollos posteriores a través de los sectores que Marx planteó en el tomo 2 del Capital, ¿no? Y no solo Marx, recuerden que a la vez Marx también aceptó que basó su enfoque en la idea de Kesney, por ejemplo, y la tabla económica, ¿no? Entonces, esto es como una suerte de continuidad, ¿no? Entonces, lo que ahora quiero presentarles es un poco uno de los usos más interesantes, a mi parecer, que tienen los modelos sectoriales, y bueno, también es parte de nuestro curso, está en el sílabo, y es la discusión de los desequilibrios sectoriales desde un enfoque centro-periferia. Sí, o sea, vamos a entrar un poquito en la discusión entre los centros capitalistas y la periferia del mundo, ¿no? Este es un enfoque no tanto marxista, es más bien un enfoque de carácter más estructuralista, ¿no? Sin embargo, es bien interesante ver que se pueden combinar enfoques, sí, es bien interesante que se pueden combinar enfoques, y creo yo que esto le da mucho valor a la comprensión de que los modelos sectoriales no es que se quedan únicamente en discusiones muy abstractas, ¿no? De dos sectores y nada más, ¿ya? Entonces vamos a entrar en este detalle, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero hablarles un poco de una literatura económica que hace bastante uso de los sectores, sí, y habla bastante de esta discusión centros-periferia, pero adopta un nombre particular. Se les conoce como los modelos norte-sur, ¿sí? Entonces, quiero primeramente hablarles un poco de esta literatura, de algunos trabajos importantes que hay en este enfoque de analizar la economía capitalista mundial como dos grandes sectores, un sector que sería el norte y otro sector que sería el sur, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del norte, usualmente estamos pensando que el norte serían los centros capitalistas. Y en cambio, cuando hablemos del sur, estamos hablando de la periferia, ¿no? Los grandes centros capitalistas, obviamente que son las economías capitalistas más poderosas. En cambio, la periferia usualmente es la economía, las economías capitalistas más débiles, ¿no? Entonces, esto es interesante, es decir, nos da la pauta de poder discutir un poco las asimetrías dentro del capitalismo, ¿sí? Y también les voy a hablar de algunos ejemplos puntuales, ¿no? Porque hay unos ejemplos bien interesantes. No vamos a poder ver el detalle de todos porque este es un curso súper amplio, pero quiero que por lo menos se queden con esa literatura que está a mano y que la conozcan, porque quién sabe, a futuro alguno de ustedes pueda desarrollar cosas. De hecho, hoy día, bueno, en estos videos les voy a presentar un desarrollo que yo mismo estoy haciendo. Entonces sí quiero que tengan las fuentes originales, ¿no? Para que no se queden únicamente con mis propios modelos. Pero bueno, entremos en el detalle. Entonces, eh, ¿a qué nos referimos con los modelos norte-sur, no? O sea, ¿qué queremos decir por modelos norte-sur? Bueno, en primer lugar, tengamos presente que los modelos norte-sur son una suerte de aplicación del enfoque sectorial, ¿ya? Ya hemos visto aplicaciones del enfoque sectorial, recuerden que incluso vimos estas redes, ¿sí? De cómo fluye el dinero en una economía. En el caso de nuestro curso vimos de la economía ecuatoriana, nuestras redes que muestran el flujo de dinero en la economía ecuatoriana a través de modelos sectoriales. Ahora, en términos de la economía política, sobre todo internacional, también este enfoque sectorial tiene una importante aplicación, ¿no? Entonces ya nos ponemos un poco en el contexto más de la división del mundo entre diferentes grupos de naciones, ¿no? Entonces, hablamos, por tanto, como les digo, de los modelos norte-sur. ¿Qué son estos modelos? Son modelos que usan el enfoque sectorial, ¿sí? O sea, van a ser
o van a guardar el espíritu de de dividir a la economía en sectores, ¿no? Para diferenciar las problemáticas y las asimetrías estructurales o diferencias estructurales que existen entre, como les mencionaba, los centros capitalistas, que usualmente les podemos asociar con el norte, ¿sí? Y la periferia, el sur, ¿ya? Entonces, más o menos, esto tómenlo en cuenta como una referencia, nada más, no es exactamente así, pero más o menos podemos pensar que en el norte mundial, a veces algunos le llaman el norte global, ¿no? Entonces podemos pensar que en el norte global están las naciones capitalistas más poderosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes en este mapita pueden ver, ¿no? Estados Unidos, a Canadá, Europa Occidental, Japón, pero claro, no es exacto porque también hay países que no es que estén tan avanzados, ¿no? Como Europa del Este. Y bueno, China siempre es un caso raro, ¿no? Pero hoy por hoy creo yo que se puede decir que China es otro centro capitalista mundial, ¿no? Este mapita, como es un poco antiguo, le pone China como un caso intermedio, ¿no? Pero yo diría que es un centro capitalista. Pero en promedio, se suele decir que cuando se escuchen el término norte o norte global, se hace referencia más que nada a estas naciones que usualmente están en el norte, sobre todo Estados Unidos y Europa Occidental, que son como las naciones más poderosas, ¿no? Y en cambio, el sur global, sí, el sur global correspondería en promedio a la periferia capitalista, las naciones más débiles, que pueden ver, engloban a Latinoamérica, también engloban a África y engloban a algo del sudeste asiático. Igual la India, por ejemplo, aquí ya es un poco discutible, ¿no? Porque la India ha ganado mucha fuerza, pero sigue teniendo enormes problemas económicos dentro y una desigualdad enorme, ¿no? Para su población. Entonces, bueno, es un caso ahí para análisis aparte, ¿no? Pero es un promedio, o sea, en promedio podemos decir que el mundo se divide en dos grandes bloques, el norte global y el sur global. El norte global muy poderoso y el sur global más bien bastante débil, ¿no? Entonces, esa es la idea esencial de estos modelos. O sea, tratan de usar el enfoque sectorial para tratar de ver las interrelaciones, los problemas, bueno, ya depende de cada aplicación. Entonces, a cada región la estudiamos como si fuera un sector, ¿sí? Un sector con una perspectiva bastante cercana a los enfoques planteados por Marx en el tomo 2 del Capital y también obviamente de otros autores, ¿no? Y por eso mismo esto está dentro de de este tema del curso, ¿no? Y estamos metiendo este tema justo en este momento, porque ya ustedes han analizado o tal vez han revisado ya los respectivos videos que tienen que ver con los sectores, entonces se quedan con, o pueden quedarse con esa duda de, bueno, o sea, sí, se pueden hacer redes y todo, pero quiero que tengan una visión todavía más amplia, ¿no? De qué se puede hacer con estos modelos. Entonces les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el norte se asocia con el sector uno, que recuerden es el que produce las máquinas, los medios de producción, sino que es discutible porque también recuerden que los medios de producción pueden ser materias primas. Y claro, el sur también produce materias primas, o sea, la periferia, ¿no? Pero es un promedio, o sea, podríamos decir que si pensamos en un mundo donde solo hay máquinas, entonces podríamos simplificar con un modelo en donde el norte se asocia con el sector uno, ¿sí? Aproximadamente, no exactamente. En cambio, el sur, podríamos pensar que se aproxima al sector 2 que produce medios de consumo, por ejemplo, alimentos, ¿sí? Es solo un ejemplo, ya cuando ustedes vean, cada aplicación tiene diferentes propuestas, ¿no? Entonces, no siempre el norte va a ser el sector uno y el sur el sector 2. Ya vamos a ver algunas variantes, ¿sí? O sea, hay muchas interpretaciones, de hecho, o sea, hay muchas posibles interpretaciones y de hecho, una primera referencia que yo les recomiendo para quien quiera profundizar en estos temas, ¿sí? Para ver diferentes tipos de modelos norte-sur, recomiendo un trabajo de Amitabh Dutt del año 1990, ya está un poquito viejito, pero bueno, es en esencia uno de los capítulos del libro de Amitabh Dutt que está especializado para temas de modelos sectoriales, ¿no? De hecho, permítame borrar esto. Si ustedes ingresan, este video, por cierto, está grabado con una diferencia temporal con respecto a los videos anteriores, ¿no? Ya lo notarán. Entonces, tenemos nosotros para efectos del curso, ahora ya un sitio web en el que se está recogiendo todo el material, ¿no? Entonces, dentro de este sitio web, en la sección de desequilibrio sectorial y sobreproducción, ustedes van a encontrar en la bibliografía referencial, ahí está bastante bibliografía, aquí está justamente el libro de Dot en lo que refiere a modelos sectoriales, ¿no? El capítulo 8. Ustedes dan clic al enlace y van a ver aquí precisamente el capítulo 8 del libro de Dot, ¿sí? El libro de Dot se llama
Crecimiento, distribución y desarrollo desigual, ¿sí? Es un libro muy interesante, ¿no? Ya veré si les pongo a disposición y nos da por ahí que voy a tener, si me dan mis archivos, ahí les pondré a disposición todo el libro. Pero aquí está el desarrollo, digamos, del capítulo referente a modelos norte-sur, ¿no? Entonces, toda una historia de los modelos norte-sur. Y la ventaja del enfoque de DAT es que él hace un análisis de diferentes tipos de modelos norte-sur, ¿no? Entonces, él da diferentes opciones. Entonces, miren, aquí tiene un enfoque neoclásico para el norte y medio neomarxista para el sur. Ese es uno, ¿no? Y tiene algunas más. Neomarxista en el norte y neomarxista en el sur. Y así, ¿no? O sea, él tiene algunos enfoques. Miren, aquí tiene un neo-keynesiano en el norte, neomarxista en el sur. Y así, ¿no? Kaleski Steindl en el norte y neomarxista en el sur. O sea, hay un montón de variantes, ¿sí? O sea, hay un montón de variantes. Eh, no es motivo de este curso que ustedes se aprendan esas variantes porque es un tema ya muy amplio y como ven el curso es muy grande, o sea, hemos visto un montón de modelos y vamos a seguir viendo más modelos, pero por lo menos quiero que conozcan que esto existe, ¿no? Puede ser que alguien quiera profundizar. En fin, entonces, como les digo, existen varios modelos norte-sur, ¿sí? Varios modelos. eh, y han estudiado cuestiones interesantes, han estudiado cuestiones muy relevantes. Créanme que si no fuera por los temas interesantes que han estudiado, no los hubiera incluido en el sílabo, ni tampoco los hubiera incluido en nuestros temas. Pero son cosas que vale la pena conocer, ¿sí? Porque la diferencia entre los centros capitalistas y la periferia genera discusiones que tienen incluso algunas bastante actualidad, ¿sí? De hecho, hay muchos modelos norte-sur que se publican hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy hay toda una rama de modelos norte-sur y revistas que están continuamente publicando sobre estos temas, ¿no? Pero hablemos de una referencia temprana, que igualmente viene de Dot. Amitabh Dutt ha hecho un montón de aportes importantes, ¿no? Ya en videos anteriores creo que he hablado de Amitabh Dutt, profesor, fue mi profesor hace algunos años, y un grande, ¿no? O sea, uno de los duros dentro del pensamiento económico contemporáneo, ¿no? Y en estas áreas de pensamiento en modelos norte-sur él ha aportado full. Por ejemplo, en el año 2002, sí, algunos años, ¿no? Pero en el 2002, Dot presenta un modelo muy interesante donde se analiza, miren, el efecto que tiene una restricción de la balanza de pagos en el desarrollo desigual entre el norte y el sur y en el deterioro de los términos de intercambio, ¿ya? Si ustedes tal vez empatan esto con sus clases de, por ejemplo, macroeconomía o sus clases de teorías del desarrollo, notarán que, por ejemplo, para los países de la periferia o los países del sur, el problema de la balanza de pagos es importante porque demuestra las restricciones que nos pone el sector externo. Nosotros somos países que tenemos que importar maquinaria, el sur. Nosotros no producimos tecnología, maquinaria tenemos que importar. Entonces, eso nos genera presión a la salida de recursos, ¿ya? Y muchas veces esa presión la podemos compensar con exportaciones o la podemos compensar con deuda o también con ingresos de remesas, etcétera. O sea, todos los movimientos de la balanza de pagos influyen en el desarrollo desigual. Eso por un lado. Y por otro lado está el clásico problema, esto tal vez de sus clases de teorías del desarrollo, de los deterioros del término de intercambio, ¿no? O sea, la idea de que siempre pasa, bueno, no siempre, o sea, esto es discutible también, es una discusión, es un debate, pero se suele decir, ¿no? Que los países de la periferia o los del sur vendemos productos cuyo precio se deteriora mucho más rápido que los precios vendidos por los países del norte. Sí, y esto se debe a la elasticidad de ingreso de la demanda. La elasticidad de ingreso de la demanda de los productos del sur es mucho más volátil, son más elásticos. En cambio, los del productos del norte son más inelásticos y los precios se deterioran menos, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, otro debate, pero lo que digo es que hay modelos que pueden abordar eso a través de un enfoque sectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este modelito de edad, se asume que el norte solo usa como medios de producción o lo que, bueno, llamamos bienes de capital, aunque a mí no me gusta mucho ese nombre, pero bueno, el norte solo usa como bienes de capital a los productos de su propia región, ¿ya? En cambio, el sur usa como medios de producción tanto a los productos de su región como también a los productos del norte. Entonces, si ven, ¿no? Dependiendo de cada autor y de cada tema, uno puede ponerle características al norte y otras al sur. Por otro lado, tanto los productos del norte como del sur se pueden emplear como medios de consumo por trabajadores y capitalistas de ambas regiones. Entonces, miren aquí qué especialización plantea DAT en este ejemplo. DAT dice, ok, el norte, ¿sí?
solo usa como máquinas sus propios productos. O sea, al norte no le interesa comprarle al sur máquinas. En cambio, el sur puede producir, comprarle máquinas al norte o puede producir sus propias máquinas, que obviamente no van a ser de la misma productividad y tecnología, ¿no? En cambio, consumo, eso sí, tanto norte como sur pueden tener el mismo nivel y capacidad de ofertar productos, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más, ¿no? Es un ejemplo. A su vez, Dodd, en este ejemplo que les planteo, asume que el norte, por ejemplo, posee una estructura keynesiana kalekiana, ¿ya? Con competencia oligopolística. Esto es interesante. O sea, uno puede en estos modelos plantear el tipo de competencia que van a tener los sectores o al interior de los sectores, ¿sí? Porque obviamente, por ejemplo, ¿no? No necesariamente el comportamiento al interior de la economía del norte es igual a al comportamiento de la economía en el interior del sur. Por ejemplo, ¿no? Es muy común que en el norte se asuma que hay lo que se llama competencia oligopolística. ¿Qué significa eso? Simplificando la historia. Los precios en el norte a veces se asume que son definidos según un margen, algo que, bueno, a veces se llama el markup, un margen que es fijo y depende de la competencia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un oligopolio en el norte y ese oligopolio define el precio y lo pone fijo. Y ese precio se fija como un margen por encima de los costos, ¿ya? Y aparte, como no hay competencia perfecta, se puede pensar o asumir que en el norte hay exceso de capacidad instalada, o sea, no se usa toda la capacidad que se supone que el norte podría usar. O sea, apenas como para ver un ejemplo de cómo al norte se le pueden dar algunas características. Permítame contesto algo súper rápido. Ya. En cambio, el sur, si en este ejemplo, por ejemplo, dice, se puede asumir que esta periferia posee una estructura a la Marx y Lewis, ¿ya? Marx, obviamente hablamos de Karl Marx, y Lewis, estamos hablando de Arthur Lewis, de, repito, posiblemente sus clases de teorías del desarrollo, ¿no? Recuerden que Lewis tiene un enfoque bastante cercano a un mercado laboral con mucha gente en exceso, ¿no? Entonces, básicamente, aquí en el sur dice, bueno, podemos asumir que hay una competencia perfecta. Claro, no es que sea exactamente real, ¿no? No es que así mismo es, pero lo que trata de decirse es, tal vez en el sur la competencia es más fuerte que en el norte, o sea, dentro del sur, ¿no? Dentro del sur puede que haya más competencia que en el norte, al menos según este enfoque, ¿no? ¿Qué más? Dice, se produce con la máxima capacidad instalada, o sea, no es que nos sobra capacidades, pero al mismo tiempo existe desempleo y un salario real fijo. Entonces son elementos, por ejemplo, competencia perfecta, capacidad instalada máxima, salario real fijo, a veces se le asocian a Marx y también a Lewis, sobre todo la parte del desempleo, ¿ya? Entonces, bueno, esto apenas como un ejemplo. ¿Y qué más? Entonces, Dad dice, bueno, cuando vamos y dejamos que los dos sectores interactúen, resulta ser que en el norte lo que se puede ajustar es la capacidad instalada, o sea, el norte puede más o menos definir cuánto de la capacidad que tiene usa, ¿ya? Dejando el precio fijo. O sea, miren, los oligopolistas ponen el precio fijo y lo que definen es cuánto usan de su capacidad instalada. En cambio, en el sur lo que se ajustan son los precios, porque los precios son flexibles y dependen de la competencia, ¿ya? Entonces, de este modelito, Amitabha obtiene un resultado importante, ¿no? Entonces dice, como resultado principal del modelo se obtiene lo siguiente. Dice, si la elasticidad de ingreso de la demanda de las importaciones para el sur es mayor que aquellas para el norte, o sea, si los productos del sur son más elásticos, o sea, sus precios se mueven más fácilmente ante cambios en el ingreso, la economía mundial tenderá a un equilibrio en el cual el sur crecerá menos rápido que el norte, de modo que la brecha entre el norte y el sur crecerá indefinidamente. O sea, en definitiva, surge el desarrollo desigual, ¿ya? Surge el desarrollo desigual. ¿Qué significa esto de desarrollo desigual? El norte puede crecer más rápido que el sur, o sea, acumula más capital mucho más rápido, ¿no? Y la idea es que, bueno, eso pasa porque resulta ser que los productos que vende el norte tienen precios que se deterioran menos que los productos que vende el sur. Sí, entonces esa sería un poco la idea, ¿no? De esta lógica, ¿no? Em, lo que pasa aquí es, en esencia, el impacto que tiene el sector externo, ¿sí? El impacto que tiene el sector externo sobre em, la dinámica de los precios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el norte?
Los oligopolios pueden controlar el precio, ¿sí? Pueden controlar el precio con más fuerza. En cambio, en el sur no. En el sur los precios se van moviendo dependiendo de la competencia. Y entonces eso puede dar como resultado que tanto norte como sur enfrenten diferencias en la dinámica de los precios, ¿no? ¿Sí? Entonces, un norte cuyos precios no se mueven mucho y un sur donde los precios se deterioran, y eso afecta finalmente al crecimiento, ¿ya? Entonces, esta conclusión es bien interesante. Y repito, les estoy presentando solo como ejemplo, ¿no? Es más, igual, si ustedes van a la parte, a la página de nuestro curso, en la bibliografía, volvamos aquí, en la bibliografía complementaria encuentran precisamente este artículo de Amitabha, ¿sí? Que es de Amitabha, de DAT, que es del año 2002, ¿sí? Entonces, aquí está. Eh, este artículo, a ver, denme un segundito, respondo algo. Disculpen, ¿no? Ya. Entonces, este es el artículo que les menciono del año 2002, ¿no? Entonces, aquí en este artículo, DAT precisamente habla de algo que se llama la ley de Thirlwall. La ley de Thirlwall es, por resumirles, ¿no? Una relación que surge cuando vemos las implicaciones, la limitación que le pone el sector externo al crecimiento. ¿Sí? De hecho, la ley de Tyrrell es una ecuación que surge cuando se asume que, por ejemplo, únicamente tenemos la relación de crecimiento afectada por las elasticidades de los precios del producto del norte y el producto del sur. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está el artículo, o sea, que ustedes pueden ver el artículo de Amitabha. ¿Sí? Lo único que les pido disculpas es que, bueno, casi toda esta literatura está en inglés, ¿no? No hay mucho en español, al menos no he buscado mucho en español. Esta es la ley de Tyrrell, por ejemplo. Esta es la ley de Tyrrell, en donde se asocia básicamente la relación entre el crecimiento, ¿sí? Y bueno, este debe ser el tipo de cambio y las elasticidades, ¿no? No me acuerdo exactamente qué significa cada letra, pero en esencia esa es la idea, ¿ya? O sea, cómo el sector externo limita el crecimiento del norte y del sur, ¿ya? Ahora, claro, este es un artículo un poquito antiguo, ¿no? Del año 2002, pero hay muchos desarrollos, ¿ya? O sea, eh, hay tantos desarrollos que incluyen a trabajos como, aquí tienen algunos que cito, Rasmi del 2016, Blecker 2016, Spinola 2020, Sasaki 2021, entre otros, ¿ya? Algunos incluso recientes, porque bueno, estamos febrero del 2022, pero hay algunos trabajos incluso bastante recientes y frescos que hacen ver que es un tema que está en discusión, ¿sí? O sea, esta relación entre el norte y el sur y cómo tal vez dependiendo de las estructuras que tenga el norte versus la estructura que tenga el sur, eso puede provocar que el norte crezca más rápido que el sur, ¿sí? Entonces es un poco la idea de estos modelos, ¿no? Eh, de hecho, sigamos viendo un poco el modelo, ¿no? Entonces, como les digo, esa ecuación es la ecuación del sector externo y después son modelos que matemáticamente a veces son complejos, a veces no mucho, ¿sí? Ya depende de cada autor, ¿sí? Miren aquí. Esta de aquí es una versión mucho más elegante, ¿no? De cómo se ve aquí la relación entre el ingreso del sur y del norte, la tasa de crecimiento, ¿sí? Las tasas de crecimiento entre el norte y el sur, y las elasticidades de el producto que exportan, las elasticidades de ingreso de la demanda. Entonces, es bien interesante, ¿no? Como les digo, este desarrollo, déjenme ver si hay una... bueno, aquí tienen, por ejemplo, una ecuación de precios. Aquí es donde uno pone, por ejemplo, la condición de que en el norte, el precio del norte está fijo por un margen, Z es el margen, ya es una suerte de limitación, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque este margen se está aplicando a estos costos, estos son los costos salariales, ¿sí? Entonces el precio se define como los costos salariales aplicados a un margen, ¿sí? El markup. Y cosas así, ¿no? O sea, cada ecuación le permite al autor ir poniendo características al norte y al sur, ¿no? Y después lo que surge es un sistema de ecuaciones que uno resuelve y obviamente dependiendo del tipo de modelo van surgiendo los comportamientos, ¿sí? Bien. No me quiero detener mucho en esto porque tengo una aplicación mucho más reciente que quiero presentarles, pero ahí tienen también la bibliografía a mano si es que quieren echarle un vistazo. Ahora, hay un ejemplo que yo le voy a prestar mucha atención, ¿sí?
que es uno que de hecho a los países del sur nos interesa muchísimo, y es el ejemplo de la deuda externa, ¿sí? La deuda externa es un problema que los países del sur, los países de la periferia, hemos vivido de forma histórica, ¿no? O sea, eso sí, créanme que eh, si le preguntamos a cualquiera de las personas que viven hoy en los países de la periferia, ¿sí? En Latinoamérica, por ejemplo. Y les preguntamos, ¿recuerda usted una época en la cual su país no ha enfrentado problemas de deuda externa? Tal vez no se acuerdan. ¿Por qué? Porque en esencia la deuda externa nos ha acompañado prácticamente desde que somos repúblicas, ¿no? Recuerden incluso que ya desde la misma lucha de independencia tuvieron que adquirirse deudas con Inglaterra, por ejemplo, en el caso de algunos países latinoamericanos, ¿no? Deudas con Inglaterra para adquirir el armamento necesario para poder pelear las luchas de independencia. Entonces ya como república empezábamos endeudados. Entonces, la deuda externa es un tema muy interesante que también se ha discutido a través de modelos norte-sur. ¿Sí? Entonces, este es un tema muy concreto y llamativo, que a mi parecer es muy llamativo porque es muy del momento, ¿no? O sea, la deuda externa, claro, ha tenido muchos movimientos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el Ecuador, hablamos que pasamos de una deuda externa mucho más de carácter multilateral, ¿no? Fondo Monetario, Banco Mundial, eh, BID, CAF, o sea, organismos multilaterales. Luego una época fue China la que nos dio recursos y luego volvimos otra vez al Fondo Monetario Internacional y así, ¿no? O sea, la deuda externa siempre está ahí. Entonces, una pregunta que podemos hacernos es ¿por qué los países de la periferia siempre tienen que estar cayendo en deuda? Y más aún, más importante que eso, ¿qué implicaciones tiene la deuda externa? Porque si por último nos endeudamos, pero no tiene implicaciones graves, bueno, no es grave, no es un problema. Entonces, para eso se pueden utilizar también modelos norte-sur, ¿sí? Para estudiar el impacto y la dinámica de la deuda externa de los países de la periferia, ¿sí? En estos modelos también me gustan porque aquí es muy fácil de ver y muy claro de ver la diferencia entre el poder estructural que tiene sobre todo el norte y sus instituciones financieras cuando manejan la tasa de interés. Ya, esa es una cosa bien interesante. El norte, los países del norte, Estados Unidos, dígase China, otros centros capitalistas, eh, tienen una mayor capacidad de definir, bueno, cuál es la tasa de interés que le aplicamos a los créditos que le otorgamos al sur, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante, es una relación de poder incluso, ¿no? Porque uno puede decir hasta qué punto el aumento de las tasas de interés que se le aplica a la deuda que, por ejemplo, Ecuador tiene con, digamos, ya con China, eh, ¿por qué China nos ponía tasas de interés tan altas? Entonces China tenía la capacidad, los bancos chinos, de ponernos tasas de interés altísimas y cosas así, ¿no? Entonces, y no solo eso, en el caso de los países como el Ecuador tenemos un indicador que es bastante famoso, que es el riesgo país, ¿sí? El riesgo país, el indicador de bonos de mercados emergentes. Que es calculado por JP Morgan. Entonces, este indicador de riesgo país supuestamente es una forma de ver cómo deberían moverse las tasas de interés o cómo se percibe el riesgo y eso tarde o temprano se afecta a las tasas de interés en los países de la periferia, ¿no? Como el Ecuador. Entonces, y ahí viene una cuestión de asimetrías de poder, porque resulta ser que el país de referencia que no tiene riesgo se supone que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, bien interesante esa discusión. O sea, se puede hacer un análisis incluso teórico, ¿no? Con un modelo. ¿Ya? Entonces, algunos modelos norte-sur especializados en deuda externa pueden encontrarse en algunos trabajos, ¿no? Por ejemplo, está Darity, Motus y Bines. Son trabajos un poquito viejitos, ¿no? Boss, DOT, AVE 2007, entre otros, ¿no? Entonces, para serles franco, no he encontrado mucho. He estado buscando, no he hecho una búsqueda muy profunda, pero algo sí he buscado y no he podido encontrar referencias más actuales, ¿no? De este tema concreto de la deuda y modelos norte-sur. Probablemente sí haya, ¿no? Pero precisamente hacia allá vamos, ¿no? Yo les voy a presentar una aplicación de modelos norte-sur, que recuerden, es como decir, aquí está el enfoque sectorial, ¿no? Son dos sectores, pero ahora es el sector norte y el sector sur. Pero vamos a meterle también el tema de la deuda, que es súper contemporáneo, ¿no? Ya. De hecho, igualmente, si no me equivoco, bueno, más adelante debe estar un ejemplo.
En fin, bueno, ya vamos a ir acercarnos a los ejemplos, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico, si se quiere, de estos modelos norte-sur con deuda es el modelo norte-sur que desarrolla igualmente Amitabh Datta en 1989. Como pueden ver, Datt es uno de los autores eh, que le ha sacado mucho provecho a los modelos norte-sur, ¿no? A los enfoques sectoriales y a los modelos norte-sur. O sea, Amitabh Datt hizo muchos aportes ahí, ha hecho muchos aportes y, y es interesante porque él es el que plantea esta idea de que están metidas relaciones de poder en la deuda externa y la relación norte-sur. O sea, él plantea eso. O sea, es una idea de él en realidad, que yo encontré en este artículo del 89. Entonces, en el modelo norte-sur de deuda de edad del 89 de deuda externa, eh, vale la pena que nos detengamos unos minutos, ¿ya? Pues brinda varias interpretaciones, ¿sí? Que incluso pueden servir para hacer desarrollos más complejos y más actuales. Y entre ellos está un trabajo que yo mismo hice. Ya, no les voy a mentir, yo mismo escribí un artículo de modelo norte-sur, que de hecho lo construí precisamente para esta clase. ¿Sí? O sea, para esta clase yo construí un modelito que trata de empatar otros temas que también se discuten en el curso, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean el modelo, es como que van a sentir que muchas piezas se conectan, ¿no? Y eso me gusta. Pero bueno, primero enfoquémonos en Data. Entonces, en el año 89, Data escribe un artículo que igualmente ustedes tienen a mano en la bibliografía, ya les voy a presentar. Pero bueno, primero la idea básica, ¿no? El artículo plantea un modelo norte, donde el norte posee una regla de fijación de precios calequiana. O sea, siempre que vean regla de precios calequiana, no tenemos mucho tiempo, es una pena, ¿no? No poder hablar mucho de Kaleski o Kaleki. Pero podemos llevarnos al menos la idea de que cuando veamos esto de regla de fijación de precios calequiana, significa que hay competencia de carácter oligopólica que provoca que el precio quede fijo. Entonces, en el norte el precio queda fijo. ¿Qué más? El norte produce tanto bienes de capital como de consumo, pero mantiene un exceso de capacidad instalada. O sea, el norte sigue siendo un sector que tiene sobrantes de capacidad. Y aparte, su acumulación de capital depende de una función de inversión. ¿Qué es una función de inversión? Es básicamente una función que dice cómo los capitalistas están motivados a invertir, ¿sí? Y que de hecho ya vimos un poco sobre funciones de inversión cuando hablamos previamente en la competencia intersectorial. Sí, recuerden que yo les presenté un modelito de competencia intersectorial y ahí hablamos un poco de las funciones de inversión, o sea, cómo los capitalistas deciden acumular capital dependiendo de factores como la rentabilidad o la demanda, depende de eso, depende, ¿no? Ya depende del enfoque teórico que ustedes quieran adoptar. Pero en definitiva, entonces, ¿qué dice? El norte, aquí es un norte donde los precios quedan fijos por una competencia no perfecta, oligopólica, donde el norte produce tanto máquinas como también bienes de consumo, y aparte el norte tiene un exceso de capacidad que le permite ajustarse sin mover los precios. ¿Sí? Es lo interesante del norte. En cambio, el sur, en este modelito, produce solo bienes de consumo. Entonces, miren, no es como que si le pasamos a la notación más marxista, es como que dijéramos que el norte tiene sector uno y sector 2. Recuerden que el sector uno es medios de producción y el sector 2 es medios de consumo. Entonces, como decir, el norte tiene estos dos sectores. El sur, en cambio, solo produce bienes de consumo, por tanto, el sur solo tiene sector 2. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esto ya es versátil, ¿no? O sea, pero ayuda a conocer esta división sectorial que originalmente planteó Marx. Porque en realidad lo que hace aquí DAT es readaptar la división sectorial que hace Marx. Y esto lo hacen muchos autores, no solo DAT. O sea, es muy común hasta la actualidad que los modelos sectoriales hagan ese ejercicio de retomar la división sectorial de Marx y reacomodarle según, bueno, qué características quiero darle al norte y qué características al sur. Entonces aquí ya se ve claramente que va a haber una dependencia, ¿no? Porque el sur, como no produce medios de producción, no produce bienes de capital, máquinas, entonces el sur va a tener que comprarle al norte. ¿Sí? Entonces ahí se ve la dependencia, ¿no? ¿Qué más? Aquí dice que la actividad económica del sur siempre emplea la máxima capacidad instalada, no le sobra capacidades. Y aparte decimos que el sur tiene una tasa de inversión exógena. Ya, o sea, al sur, para no complicarle mucho al modelo, DAT decide que el sur no tenga función de inversión. Bueno. Además, para que los capitalistas del sur puedan expandir su capital, requieren acceder, aquí me falta una R, disculpen, requieren acceder a préstamos. Y viene el chiste de la deuda, ¿sí? Como el sur, los capitalistas del sur, no pueden acceder a máquinas, porque en el sur no hay producción de máquinas,
Entonces, a estos capitalistas les toca acceder a préstamos, o sea, tienen que adquirir deuda externa, que son otorgados por los capitalistas del norte, quienes poseen el poder de definir exógenamente la tasa de interés. O sea, ¿cuál es la historia? Dado que el sur no puede producir tecnología, no puede producir máquinas, entonces tiene que comprarle las máquinas al norte, ¿ya? ¿Y cómo financia la compra de máquinas al norte? Pidiéndole préstamos al norte mismo. Y el norte tiene la capacidad de definir la tasa de interés, ¿sí? Alguien podría decir, no, la tasa de interés se define por cuestiones más bien de competencia, define según la percepción del riesgo que tenemos del sur, cosas así. Se puede hacer. De hecho, en este modelo DAT dice, bueno, si quieren le podemos también trabajar a la tasa de interés con más detalle. Pero bueno, eso es lo de menos. O sea, el tema es que hay una dependencia entre el norte y el sur. El sur depende del norte por la adquisición de máquinas y para comprar las máquinas, en esta historia al menos se plantea que el sur tiene que adquirir deuda externa. ¿Sí? Entonces ahí uno puede entender un poco el surgimiento de la deuda, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones que les estoy presentando como ejemplo, DOT identifica un equilibrio estable a corto plazo. ¿Sí? Esto es otra cosa interesante de los trabajos de DAT. Él suele dividir los tipos de equilibrio entre equilibrios de corto plazo y equilibrios de largo plazo. ¿Sí? Eso es algo bien, bien llamativo. A veces para simplificar el análisis. Entonces dice, por ejemplo, en el corto plazo, la capacidad instalada del norte y los términos de intercambio se ajustan. O sea, en el norte se ajusta la capacidad instalada, en el sur se ajustan los precios y se ajustan los términos de intercambio. En cambio, a largo plazo, DAT encontró un equilibrio estable cuando la tasa de interés es baja y un equilibrio inestable con alta y creciente deuda externa en el sur, cuando la tasa de interés supera un determinado umbral. Y es más, DAT habla de una crisis de deuda. Y esto es lo que más nos interesa, porque recuerden que nuestro curso es un curso para entender las crisis, esta parte del curso de economía política. Entonces, ¿qué significa? DAT dice, ok, si la tasa de interés es baja, hay un equilibrio estable en donde la deuda va a estar ahí. Pero si la tasa de interés sube y supera demasiado un determinado umbral que edad lo calcula, entonces puede surgir un equilibrio inestable donde el sur se sigue endeudando y endeudando y endeudando para siempre. Obviamente que no va a poderse endeudar para siempre. Llega un punto en el que el sur simplemente deja de endeudarse, pero porque ya le dejan de dar deuda, ¿no? Y surge la crisis de deuda. Crisis de deuda que puede implicar que el sur ya no pueda pagar su deuda, que ya no va a adquirir más deuda del norte, ya no puede comprar las máquinas, o sea, la palabra crisis vuelve a aparecer, ¿no? Sino que ahora es una crisis que a nosotros se nos vuelve mucho más familiar, porque las otras crisis que hemos visto en este curso a veces son muy teóricas y abstractas, ¿no? Esta también es teórica, pero no es tan abstracta porque es un problema real, o sea, en los años 80, en los años 80, en los años 90, muchos países latinoamericanos vivieron crisis de deuda, ¿sí? Tal vez uno de los ejemplos más típicos de las crisis de deuda es, por ejemplo, la crisis de deuda que se dio en México, ¿sí? Que a veces se le conoce como la crisis del tequila. Entonces, esto más o menos se deriva en los años 90, inicios de los 90, 94, más o menos. Y el efecto, ¿no? De la deuda externa estuvo ahí. ¿Sí? Otro país clásico que ha tenido problemas y crisis de deuda es Argentina. ¿Sí? O sea, la crisis de deuda no es un problema solamente teórico, ¿no? O sea, ya es un ejemplo concreto de una crisis, ¿no? Pero miren, lo interesante de esto es que esta crisis se puede estudiar desde un modelo teórico de sectores que a su vez está más o menos guardando el espíritu de los sectores Marx. Más o menos, ¿no? Claro, combinado con otros elementos, ¿no? Marx, Kalecki, Lewis y otros, ¿no? Pero Marx está ahí. ¿Ya? Entonces es algo que me interesa destacar, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, los sectores, Marx, el tomo 2 del capital ya no sirve. Y en realidad hay discusiones. Claro, este artículo en particular es un poquito viejito, pero hay artículos, como les decía, ¿no? Sobre la deuda al menos. Hay otros artículos, ¿no? Algunos más recientes, aunque bueno, el que más encontré es el de 2007, pero el que les voy a presentar hoy día también es reciente, porque yo lo hice este año, en el 2022. Pero bueno, veamos la conclusión que saca Dad en su artículo de deuda, con sus propias palabras, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dad? Dice, suponiendo que la economía mundial, sí, suponiendo que la economía mundial esté inicialmente en un equilibrio estable de largo plazo, o sea, situación estable. Debido a cambios en, digamos, la política monetaria del norte,
o en la confianza de los banqueros, obviamente asociados al norte, puede que la tasa de interés aumente. Ya, dice, supongamos que estamos en una situación estable y de repente el norte, sea por su política monetaria, recuerden que la política monetaria en el norte tiene que ver con la variación de la tasa de interés, ¿no? O sea, o puede ser que los banqueros cambian su confianza en el sur, dicen el sur es más riesgoso, subamos la tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? Según DAT, la economía es empujada a su vez a una situación de deuda explosiva. ¿Sí? Entonces, esto es la parte llamativa, deuda explosiva, o sea, surge la inestabilidad, debido a que se viola la condición de estabilidad, cuando mismo lo dicen. Cuando tal crisis ocurre, ahí aparece nuestra palabrita, ¿no? Crisis. Si la confianza cae más y la tasa de interés sigue aumentando, o sea, digamos que la cosa se pone tan mala que vuelve a subir la tasa de interés y sube, la situación se vuelve aún peor y el endeudamiento sureño aumenta a un mayor ritmo porque tiene que pedir prestado más hasta para pagar los intereses más altos. ¿Sí? O sea, por eso es que surge el comportamiento de explosión de la deuda o crisis de deuda, porque llega un punto en donde el sur ya no es que solamente se endeuda para comprar las máquinas, sino que también el sur puede terminar endeudándose, sí, tiene que pedir prestado hasta para pagar los propios intereses de la deuda, ¿ya? Claro, Amitabh escribió este artículo en una época en la que la crisis de deuda era un tema de moda, ¿no? Especialmente en los países de la periferia, como ya les digo, ¿no? En los años 80 y 90, la crisis de deuda en Latinoamérica se volvió común, sí, común. O sea, Ecuador igual vivió su crisis de deuda y a su modo, ¿no? Entonces es bien llamativo y repito que vale la pena echarle un vistazo a estos modelos, sí, de hecho como les decía, en nuestra bibliografía complementaria está este otro trabajo también de edad del 89. Entonces, si ustedes van al sitio web del curso, eh, se nota que fui alumno de edad, no tengo un montón de artículos, trabajos de él aquí. Pero bueno, vale la pena, créeme que vale la pena. Entonces, este artículo de edad, sí, aquí está, es justamente este, ¿no? Comercio, deuda y desarrollo desigual en un modelo norte-sur. ¿Ya? Entonces, quiero mostrarles de este artículo. Sí, ven, incluso es un resumen muy corto, miren, y podemos hasta leerlo, ¿no? Dice, este artículo examina un modelo simple de norte-sur, de comercio norte-sur, de comercio y flujo de capitales desde perspectivas estructuralistas, ¿no? El sur puede elegir su tasa de crecimiento, pero debe financiar su crecimiento, esta parte es la clave, ¿no? Pero debe financiar su crecimiento en exceso cuando el crecimiento, ¿no? Se va por encima de sus ahorros, tiene que financiarse a través de créditos del norte. ¿Ya? Entonces ahí está la parte clave, ¿no? O sea, la necesidad del sur de adquirir deuda, ¿ya? Es obvio, o sea, nunca hemos visto que sean los países del norte los que pidan deuda al sur. Siempre es el sur el que necesita deuda, ¿no? Entonces dice que las consecuencias de largo plazo de este proceso, ¿sí? Para el caso o el proceso de desarrollo desigual y para la dependencia sureña en la deuda se exploran en el artículo, ¿no? Y obviamente surge la cuestión de las crisis de deuda. Bueno, y a mitad también sugiere algunas posibles respuestas a la crisis de deuda, ¿no? Pero bueno, entonces aquí está el artículo. Entonces quiero presentarles, claro, a mitad explica el porqué del artículo, ¿no? O sea, pero bueno, más allá de la explicación, ahí está el modelo. Entonces, de nuevo, no, aquí aparecen unas ecuaciones que son en donde a mitad va a poner estructura en el norte. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, los precios en el norte. Esta ecuación es parecida a otra que ya vimos, en donde están los costos salariales y se le aplica un margen, ¿sí? Que es la típica ecuación de precios calequiana, o sea, en competencia no perfecta. Esta es una función de inversión, ¿sí? Entonces aquí estamos diciendo que la inversión como proporción del capital total en el norte tiene un crecimiento autónomo más otro crecimiento que está afectado por la relación X sobre K. Esta es una relación que refleja capacidad instalada, o sea, cuánta relación entre producción y capital, asumiendo que este es un reflejo de la demanda. Entonces, según cómo se mueve la demanda, según Amitabha, eso afecta a la inversión. Entonces, estos son unos capitalistas motivados por la demanda. Hay diferentes perspectivas, ¿verdad? Hay algunos capitalistas que pueden estar motivados por la demanda, otros pueden estar motivados por la tasa de ganancia, y hay autores que se van por una u otra rama, ¿no? Entonces, Amitabha suele irse más por demanda. Sí, Amitabha suele irse más por demanda, pero hay otros autores que se van vuelta por tasa de ganancia, como Joan Robinson. Sí, Joan Robinson también ha trabajado modelos con funciones de inversión. Pero bueno, en cambio aquí miren que pone la estructura del sur. Sí, aquí está la ecuación del sur, ¿ya?
Pero bueno, no me interesan mucho esos detalles, lo que solamente les menciono es que se hagan la idea, ¿no? Entonces, al norte se les da unas características con unas ecuaciones, al sur se le da otras características con otras ecuaciones. Luego de eso, ya, entonces aquí Amitabha, por ejemplo, analiza el corto plazo. Entonces, en el corto plazo, Amitabha, bueno, junta las ecuaciones y le sale un sistema de ecuaciones. Sí, le sale un sistema de ecuaciones que al final resuelve y encuentra los puntos de equilibrio. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver que este es, por ejemplo, el equilibrio de corto plazo, se llama, ¿no? Entonces, en este equilibrio de corto plazo, Amitabha encuentra un par de ecuaciones y dice, bueno, cómo se comporta el equilibrio. Y es un equilibrio estable. Entonces, para esto se usa ecuaciones diferenciales. Recuerden, ecuaciones diferenciales, modelo de Goodwin, por ahí para que vayan empatando cables. Claro, Amitabha no mete el modelo de Goodwin aquí, ¿no? Pero ya vamos a ver dónde entra Goodwin, porque Goodwin va a entrar aquí en esta historia. Entonces, este sería el corto plazo, ¿no? Luego de encontrar un equilibrio de corto plazo, eh, DAT analiza el equilibrio de largo plazo, ¿sí? Y en este equilibrio de largo plazo, igual hace unos análisis, no quiero entrar mucho en las ecuaciones, pero piensen que construye un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Aquí ustedes ven que están unas variables con punto. Recuerden que el punto significa derivada en el tiempo, ¿sí? Y una vez que se construye el modelo, ¿ya? DAT soluciona el modelo y encuentra los dos casos. Este es el caso estable. Estas flechitas más o menos indican hacia dónde van las soluciones del modelo, ¿sí? Entonces estas flechitas dicen más o menos que hay un equilibrio, ¿sí? Las flechitas dicen que es para acá, o sea, es este punto de aquí, es el equilibrio estable. Pero eso es para una tasa de interés baja. En cambio, cuando sube la tasa de interés, surge un equilibrio inestable. Entonces aquí pueden ver que es más o menos un equilibrio, si va así y después se va así. O si está aquí, se va así. Entonces un equilibrio en donde la deuda crece para siempre. F es el indicador de deuda en este modelo. Entonces la deuda crece, crece, crece y surge la crisis de deuda del sur, ¿no? Ya, pero bueno, o sea, la idea es mantener esa intuición, ¿no? Repito, esto ya lo vamos a ver más detalle con el ejemplo que les tengo preparado. Pero esa es la idea de estos modelos. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo de DAT y aquí están las conclusiones del modelo. Y como les digo, esta parte es más informativa, lo que estamos viendo ahorita. Tiene más bien el espíritu, colegas, de llamarles y motivarles a leer estos artículos algún día. No hace falta que los vean ahorita, esto no va a ser. O sea, yo a lo sumo les tomaré, digamos, en una evaluación cosas muy generales, ¿no? Como se trata del modelo de DAT, cosas así, ¿no? O sea, si es que es posible o no hacer un modelo de norte-sur con deuda externa, ese tipo de cosas. No voy a entrar mucho en los detalles porque obviamente ya es material mucho más avanzado, ¿ya? Pero quiero que lo conozcan porque ahí uno dice, ah, para eso han sabido servir los modelos sectoriales, ¿sí? Entonces, los modelos sectoriales que estábamos viendo en clases pasadas, en videos anteriores, no es que son modelos meramente abstractos, teóricos, sino que cada vez uno les puede bajar y darles una aplicación más concreta, ¿no? Sí, esto de la deuda es clave, o sea, nos deja la lección de que básicamente las crisis de deuda pueden surgir dependiendo de cómo nos manejen la tasa de interés. O sea, eso es tenaz, o sea, países del sur estamos condenados a que si el norte decide subir las tasas de interés, nos complica la vida, nos complica espantosamente la vida, ¿no? Muy bien. Entonces, eso con respecto a la literatura referencial, ¿no? Si es que no sé, déjenme ver, sí, sí tenemos gente conectada. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, comentario sobre estos temas, con mucho gusto, ¿no? Me las hacen nomás, me interrumpen nomás, porque como ven, tengo la pantalla completamente cubierta, entonces no puedo ver si es que hay alguien o si tienen dudas. Así que me interrumpen nomás si en algún momento tienen alguna duda, comentario, con mucho gusto, ¿no? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces ya les hablé de esta primera parte, que es más informativa, ¿no? O sea, es más, hay los modelos norte-sur, estos modelos pueden servir para estudiar, a ver, así como un resumen rápido, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Pueden estudiar el desarrollo desigual, ¿sí? Pueden estudiar el desarrollo desigual y también pueden estudiar la deuda externa, ¿ya? Como dos ejemplos apenas. Hay muchas otras aplicaciones, pero con esas dos creo que es un buen inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo ya más concreto, ¿sí? Vamos a ver un modelo norte-sur de deuda y distribución, ¿ya? Que me he permitido llamarle NSDD, solamente para no escribir todo el nombre, ¿no? Modelo norte-sur de deuda y distribución. Para darles una idea, este modelo norte-sur de deuda y distribución, en la parte de deuda, va a meter las ideas de edad,
¿sí? Del año 89, y también va a coger parte de sus esquemas generales del año 90, ¿ya? Y en la parte de distribución, ¿sí? Ya más o menos deberían recordar, en la parte de distribución vamos a meter a Goodwin, el modelo de ciclos de Goodwin, ¿sí? O sea, esta es una combinación de la situación de deuda y la posibilidad de crisis de deuda que tiene el norte y el sur, pero también vamos a meter esta idea de Goodwin de que hay lucha de clases y la lucha de clases lleva a los ciclos, ¿sí? Que esto es lo que vimos en la parte de las crisis cíclicas. Entonces vamos a combinar estos dos, ¿ya? Esta es una idea que yo tenía desde hace tiempo, pero ya les voy a explicar un poco los detalles de dónde salió esta idea, porque tampoco es mía la idea, ¿no? O sea, yo lo que hice es adaptarle al modelo una idea de otro autor que ya se venía diciendo de antes. Entonces, colegas, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? A continuación les voy a presentar, este lo vamos a ver ya con más detalle, ¿no? Pero igual, tampoco le vamos a ver muy a detalle, porque hagan de cuenta que este es un curso muy grande y no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, voy a mostrarles las ideas generales del modelo, algunos supuestos y demás, pero en esencia, también les voy a dejar el artículo para que lo lean, ¿no? Entonces, vamos, en fin, voy a presentarles, como les digo, este modelito norte-sur de deuda y distribución, donde se considera tanto la deuda externa del sur, sea al estilo del modelo de edad, sobre todo del 89, pero también vamos a considerar ciclos distributivos que existen en las dos regiones, debido a las peleas o disputas locales entre clases sociales, al estilo del modelo de Goodwin. O sea, lo que les decía hace un segundo, ¿no? Pues la deuda, ya sabemos de dónde viene, el sur no produce máquinas y va a necesitar comprar máquinas al norte, entonces va a caer en deuda. Y la distribución viene por el hecho de que capitalistas y trabajadores, tanto en el norte como en el sur, se van a pelear, van a luchar por ver a quién le toca más o le toca menos, ¿sí? Entonces, es un trabajo que, como les digo, me tomó su tiempo, pero vale la pena echarle un vistazo, ¿no? Entonces aquí voy a presentarles solo los principales elementos y resultados del modelo. Los detalles pueden revisarse en el artículo de quien les habla, un tal Cajas Guijarro del año 2022, ¿ya? Entonces, permítanme, les presento dónde está. Eso también está en nuestra bibliografía referencial, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces, aquí en el sitio, aquí ven que justamente después del artículo de Amitabha está este artículo del 2022. ¿Ya? Entonces vamos a darle clic. Este está en español, ¿ya? Entonces este lo pueden leer de forma mucho más manejable, ¿no? Entonces este es el artículo, deuda, poder y ciclos, un modelo norte-sur de deuda y distribución, ¿ya? Entonces creo que el nombre es muy claro, ¿no? O sea, vamos a combinar la problemática de la deuda externa del sur, el tema del poder, ya ustedes tienen una idea de que el poder va a estar sobre todo metido a través de la tasa de interés, el manejo de la tasa de interés, ¿no? Entonces ahí está la cuestión del poder. ¿Quién maneja la tasa de interés y a quién le golpea? Y los ciclos por Goodwin, ¿sí? Entonces es un modelo que trata de combinar estas tres ideas. Sí, entonces este es un artículo que, bueno, para la fecha en la que estamos grabando el video es bastante fresco, está en evaluación ahorita en una revista. Estoy a la espera, ¿no? Estoy a la espera de ver qué me dice. En fin, entonces les doy la idea general del artículo, ¿no? Entonces, esto es un artículo que tiene un modelo norte-sur de deuda y distribución que combina la dinámica de la deuda externa del sur con ciclos distributivos simultáneos en ambas regiones, ¿ya? Eh, Me interesó hacer ambas regiones porque, verán, hay muchos modelos norte-sur, o sea, hay varios modelos norte-sur que combinan Goodwin o que incluyen el ciclos de Goodwin, pero yo he visto que lo usual es que le pongan los ciclos de Goodwin en el sur. No hay muchos trabajos, o bueno, de hecho yo no he visto trabajos que pongan los ciclos en los dos sectores, en el norte y el sur, porque se hace medio complicado en términos matemáticos. Sí, o sea, se vuelve la cosa un poquito más complicada y de hecho el modelo aquí lo planteo, pero no está resuelto. O sea, este artículo es como quien dice el planteamiento del modelo, pero la resolución está hecha solo en computador, porque es bien, o sea, se hace un modelo de 6 ecuaciones diferenciales. ¿Qué pasó ahí? Entonces es un modelito un poquito pesado, pero bueno. No quiero que se aprendan las ecuaciones diferenciales, pero sí quiero que sepan de dónde nace, cómo se construye, qué conclusiones genera. Sobre todo las conclusiones les va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, el modelo incluye intuiciones estructuralistas planteadas por Dot, dinámicas cíclicas del modelo de Goodwin y restricciones de la balanza de pagos del sur. El modelo estudia la estabilidad de la deuda externa sureña, ahí está el DAT, y su simulación numérica, porque no pude resolverlo a mano todavía.
ya la resolución del modelo queda para un artículo en inglés, ¿no? Ese lo estoy haciendo para el futuro. Ahorita es solo el planteamiento, porque teníamos que hacer ya esta clase, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando lo simulamos en la computadora, resulta ser que el modelo genera interpretaciones interesantes de economía política, como la posibilidad de que una elevada tasa de interés sobre la deuda externa puede empeorar los ciclos del sur para los trabajadores del sur. Este es un resultado que yo no he visto antes, para serles sincero. O sea, la tasa de interés que Dad decía que puede generar crisis de deuda, resulta ser que también puede golpear a los ciclos, ¿sí? Y eso puede ayudarnos a entender un fenómeno bien importante como el subempleo. Sí, ya vamos a ver de eso un poco al menos en este video y tal vez también en el próximo, no estoy seguro. Pero bueno, entonces este es el artículo, bueno, este resumen en inglés, lo de menos. Entonces yo les recomiendo, ¿sí? A quienes están viendo el video, que le echen una lectura. Igual estas lecturas son opcionales, ¿no? Ninguna de estas lecturas es obligatoria porque ya es material más avanzado. Pero aquí van a encontrar algunas cosas que les puede llamar la atención, porque yo empiezo este artículo incluso haciendo una discusión teórica de algunos temas de teorías del desarrollo. Sí, hay un poquito hablamos sobre todo de la distinción centro-periferia, norte-sur, el estructuralismo, y también hay algo de teorías de la dependencia, sí, porque algunas cosas de teorías de la dependencia también interesan. Entonces yo les invito a leer el artículo, es un poquito largo, ¿no? Por eso digo, no es necesario que lo lean ahorita, pero en algún momento ahí les voy a dejar la versión en español y ojalá si sale publicado, bueno, como ven es la misma idea, ¿no? O sea, se construye un sistema de ecuaciones y de ese sistema de ecuaciones se da características al norte, características al sur y una vez que se resuelve el sistema, ahí está la solución estable. Sí, entonces se construye una solución estable. Aquí, en cambio, como yo tenía, bueno, yo utilicé Wolfram Matemática para resolver el modelo también. Entonces ahí se puede ver que hay una solución estable del modelo en una versión corta y luego surgen los ciclos, ¿no? Entonces más adelante, esa es la parte estable. Después uno le extiende el modelo, le pone Goodwin y empiezan a surgir los ciclos. Entonces aquí aparecen los ciclos y ahí está. Este grafiquito me gusta muchísimo. Los ciclos del norte y los ciclos del sur. Entonces, ustedes han aprendido por el modelo de Goodwin, porque es la misma relación del modelo de Goodwin. En el eje horizontal, ustedes tienen la participación de los trabajadores en el producto, la participación de los trabajadores en el producto. Y en el otro eje, en cambio, tienen la tasa de empleo. O sea, es exactamente el mismo razonamiento que en el modelo de Goodwin. Tienen tasa de empleo y participación de los trabajadores en el producto, pero gracias al uso de un modelo norte-sur con sectores, ahora tienen tanto los ciclos del norte y los ciclos del sur. O sea, son los dos ciclos. El norte está en color negro y el sur está en color gris. ¿Ya? Entonces, lo interesante primero es eso, o sea, primero es ver los dos ciclos ahí mismo, porque eso es algo que yo no he visto en otros trabajos, no he encontrado. Pero más interesante que esto es ver el impacto de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés se mueve, resulta ser que estos dos ciclos empiezan a moverse también, ¿sí? Porque no les quiero mostrar todavía el resultado, no les quiero arruinar no quiero spoilear el resultado final, pero la idea cuál es, que al mover la tasa de interés, estos ciclos empiezan a cambiar de comportamiento. Y eso ya le hace un resultado bien llamativo que genera nuevas discusiones. O sea, no es que solamente hay crisis de deuda, sino que la crisis de deuda puede golpearte a la otra crisis distributiva. O sea, ¿quién paga los platos rotos de que seamos países que necesitamos de deuda? ¿Quién paga los platos rotos cuando sube la tasa de interés? Entonces ahí surgen unas discusiones de economía política bien interesantes, ¿sí? Que vale la pena echarles un vistazo. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Entonces, ese es el artículo que les estoy mencionando, es el que vamos a ver aquí con más calma. Sí, vamos a ver, probablemente me tome este y otro video más, pero lo vamos a ver con relativa calma, ¿no? Para que entiendan un poco más, tanto las ecuaciones y más que las ecuaciones, también que entiendan un poco la fundamentación teórica, que a mí me interesa mucho que se capte. Pero bueno, entonces este modelito que les estoy mencionando se compone de tres partes. Primero, se construye un esquema general de interacciones norte-sur. Sí, o sea, primeramente se dice, bueno, al norte le voy a dar tales características, al sur le voy a dar estas características y las ecuaciones respectivas, ¿no? Luego se discute la inestabilidad o estabilidad de la deuda externa en el sur. Bien, esto es bien parecido al tema que hace DAT, o sea, es bien parecido. Lo nuevo es esto, ¿no? Es la simulación numérica del modelo completo y el surgimiento de ciclos.
Para esto sí toca usar computadora. Sí, me tocó usar computadora porque el modelo se hacía bastante grande. O sea, se hace un modelo muy grande y eso tal vez explica por qué en parte no se ha discutido esto antes. O sea, cuando los modelos se hacen muy complicados, colegas, esto les puede recordar algún modelo que vimos en clases anteriores de la Ley General de la Acumulación Capitalista. Ahí creo que les presenté un modelo en donde había varias ecuaciones diferenciales y los ciclos se construían o se obtenían a través de simulación por computador. Pues algo parecido se hace aquí porque digamos que por ahora no le saqué todavía el modelo en su solución matemática. Si ya le saco la solución matemática, eso ya es otro artículo, ese sí ya en inglés, ¿no? Pero bueno, entonces vamos por partes. Entonces en la primera parte vamos a discutir un poco el esquema general, ¿no? De las interacciones norte-sur. Entonces, el esquema general de partida de este modelito combina intuiciones, como les decía, de los trabajos de edad, del 89 y del 90, e incluye un conjunto de ecuaciones que describen las condiciones de producción, distribución, circulación y consumo del norte y del sur. ¿Ya? Al norte le vamos a llamar I igual 1 y al sur le vamos a poner I igual 2. ¿Ya? Entonces, para que puedo haber puesto N y S, pero no me gusta a mí mucho, entonces vamos a usar subíndices 1 el norte, 2 el sur. ¿Ya? Entonces aquí sí le vamos a ir explicando paso a paso. Desde el inicio, en este modelito, vamos a asumir un enfoque de largo plazo. ¿Ya? Entonces esta es otra diferencia con el trabajo de DOT. Recuerden que DOT tenía esta capacidad de diferenciar a corto plazo y largo plazo. En este modelo, como es un modelo preliminar y ya de por sí se hace complicado, nos quedamos solo con el largo plazo. ¿Ya? Entonces vamos a analizar un enfoque de largo plazo donde ambas regiones producen al máximo de su capacidad instalada, aunque siempre existe desempleo. ¿Ya? Este puede ser polémico porque muchos, como ustedes vieron, ¿no? A veces en el norte se suele asumir que el norte tiene una capacidad sobrante. Nosotros no vamos a entrar en eso y vamos a asumir que todos usan toda su capacidad instalada, pero sí hay desempleo. ¿Ya? Entonces es como más o menos asumir un Marx, Lewis en los dos, en el norte y en el sur, ¿no? Que sí se ha hecho, ¿no? No es que no, sí se ha hecho, pero no es muy común. Entonces, es un enfoque de largo plazo. Ya este modelo que vamos a ver es exclusivamente de largo plazo. ¿Qué más? Dentro de las ecuaciones se describe el equilibrio tanto en el mercado de bienes de consumo como de bienes de capital, asumiendo que el norte produce ambos tipos de bienes. Sí, entonces noten, ¿no? El norte produce tanto bienes de capital como bienes de consumo, ¿ya? O sea, sectores uno y 2 dentro del norte. En cambio, el sur solo produce bienes de consumo, o sea, en el sur solo hay el sector 2. ¿Ya? Entonces ahí como que le copio a DAT, ¿no? Entonces en el norte tenemos dos sectores, sectores uno y 2. En el sur solamente tenemos sector 2. ¿Qué más? También se toma en cuenta las condiciones que permiten la expansión de capital del norte de forma autónoma. Entonces vamos a dejar que el norte tenga una tasa de crecimiento que va a depender de una función de inversión. O sea, el norte, lo mismo que en DAT, ¿no? O sea, los capitalistas deciden cómo invertir. En cambio, en el sur, vamos a decir que se requiere deuda externa para financiar su déficit de balanza comercial. Igual, ¿no? Lo mismo que datos. O sea, se requiere deuda. ¿Ya? Se requiere deuda. Entonces, ¿cuál es la estructura básica de este modelito? En esta primera parte está dada por este sistema de ecuaciones. Entonces, ustedes en el artículo pueden leer el artículo y van a ver el detalle de cada ecuación. ¿Ya? Aquí les voy a explicar rápidamente cada ecuación, por temas de tiempo, obviamente, pero en el artículo está detallado paso por paso, ¿no? O sea, qué significa cada ecuación, cómo se justifica, etcétera. Entonces, aquí solamente les doy la idea global, ¿no? Porque obviamente el tiempo no nos ayuda mucho. Entonces, aquí tienen una primera ecuación. Aquí sí ven que dice I igual 1, 2. I igual 1, 2 significa que esta ecuación rige para el sector uno y para el norte y el sur, ¿no? Recuerden que I igual 1 es el norte. Sí, recuerden esto y que I igual 2 es el sur, ¿no? Ya, entonces la primera ecuación es simplemente una ecuación en donde decimos que la producción es igual a L, que es el número de horas trabajadas, por la productividad de cada hora. ¿Sí? Q minúscula es la productividad, L es el número de horas. Entonces, Q mayúscula es la producción total. Entonces, estamos diciendo que la producción total depende de la productividad multiplicada por el número de horas, tanto en el norte como en el sur. Ojo, no es que el norte y el sur tengan la misma productividad, no. QI puede ser diferente. O sea, por ejemplo, podríamos decir que la productividad del norte es mayor que la productividad del sur. Se podría hacer esto, ¿ya?
No es vital para los resultados que están obtenidos en esta presentación, pero se podría agregar estos supuestos, pero no lo hacemos por ahora, ¿ya? Entonces, simplemente lo que decimos es que la forma de la ecuación es la misma en ambos, norte y sur, pero solo la forma de la ecuación, ¿ya? Entonces, esta es una primera ecuación. Una segunda ecuación dice, ok, la relación capital-producto, o sea, tenemos aquí el capital y acá abajo la producción, ¿sí? Vamos a decir que la relación capital-producto es igual a una constante sigma I, ¿ya? Esta es una forma de decir, tenemos uso total de capacidad instalada. Siempre para producir una unidad de producción necesitamos sigma unidades de capital. Ya es como una relación tecnológica. Entonces estamos diciendo que siempre vamos a mantener la misma proporción capital-producto, ¿ya? Esta es una cosa clásica de los modelos de crecimiento, ¿no? O sea, asumir que una relación capital-producto estable, ¿sí? ¿Qué más? Luego ponemos una ecuación 3 que esta debe ser ya un poco familiar después de los videos que hemos visto, pero igual, ¿qué dice aquí? La cantidad multiplicada por el precio me da el ingreso, ¿sí? La cantidad multiplicada por el precio me da el ingreso. Por ejemplo, si es 1, el ingreso del norte. Ese ingreso se va a distribuir entre los trabajadores y los capitalistas. Los trabajadores obtienen ingresos a través del salario pagado según el número de horas. LI, recuerden que son las horas de trabajo. W es el número, es el salario por hora. Entonces, L por W les va a dar el salario total, que sería horas por salario por hora. Entonces, este sería el pago salarial. Entonces, este es el indicador de que los trabajadores participan en el ingreso a través de los salarios. En cambio, los capitalistas, ¿qué hacen? Miren, los capitalistas tienen capital, KI, es el capital que tiene cada capitalista. Por cierto, no se dice mucho, pero en el artículo se menciona más. Se asume que cada capitalista solo tiene capital en su propia región, ¿no? Hay modelos en donde un capitalista puede también tener capital en el norte y en el sur. Piensa en la Coca-Cola. La Coca-Cola es una empresa transnacional, pero puede tener capitales tanto en el norte como en el sur, ¿no? Pero obviamente los grandes dueños de la Coca-Cola están en el norte, ¿no? O Microsoft. Microsoft tiene inversiones en el norte y en el sur, pero sabemos que lo duro de Microsoft está en el norte, ¿no? Entonces uno podría también asumir que hay capital en ambas regiones, ¿no? Pero, perdón, que un capitalista del norte puede ser dueño de capitales en el norte y en el sur. Ah, esos son modelos para estudiar vuelta a inversión extranjera. Entonces también se puede meter inversión extranjera, pero aquí no se hace, ¿no? Porque se complica más y se sale del tema central que queremos discutir, ¿no? Entonces aquí simplemente decimos, por ejemplo, si I es igual a 1, decimos que KI es el capital que tiene o que se tiene en el norte. Entonces los capitalistas del norte tienen un capital K. Ese capital se lo valoran con el precio 1, siempre el precio 1 porque el precio 1 es el precio del norte, porque el norte es el único que produce máquinas, ¿sí? Y RI es la tasa de interés. Ah, que hablo, perdón, la tasa de ganancia. La tasa de ganancia que reciben los capitalistas por su capital, ¿sí? RI. Ojo, es una tasa de interés bruta. ¿Por qué? Porque aquí no está todavía el efecto del pago de los intereses de la deuda, ¿sí? Si es que este es el norte, obviamente el norte va a ganar con intereses que le paga el sur. Y en cambio, si este fuera el sur va a perder, ¿sí? Entonces, esta es una tasa de ganancia bruta, o sea, sin tomar en cuenta el efecto de la deuda. Pero es la idea. Entonces, esta es la distribución del ingreso. Entonces, si bien, aquí está la producción, ¿sí? Aquí está la producción en estas dos ecuaciones, ¿sí? Aquí estamos viendo la distribución. Veamos la siguiente ecuación. Las ecuaciones 4 y 5 son ecuaciones que más o menos reflejan el equilibrio en los mercados. ¿Cómo si el equilibrio en los mercados? Pensemos en esto. Aquí hay un pequeño error, aquí debería decir Q2. Un segundito. Q2. Entonces, ¿cómo es eso de equilibrios en los mercados? Recuerden que un equilibrio es oferta igual a demanda, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes están viendo son oferta del uno igual a demanda del uno y oferta del 2 igual a demanda del 2, ¿sí? Pero a veces en vez de escribirlo de esta manera también se puede decir oferta del uno menos demanda del uno es igual a 0
y oferta de 2 menos demanda de 2 también es igual a cero, ¿sí? Entonces, en esencia son ecuaciones que tratan de explicarnos o de decirnos que hay equilibrio en los mercados. ¿Ya? Es equilibrio en los mercados. ¿Cómo es eso de los equilibrios? Entonces, noten aquí. Bueno, está al revés, ¿no? Esta es la demanda y esta es la oferta, ¿no? Primero partimos con lo más fácil. Q1 y Q2 son las producciones del norte y del sur. El norte produce Q1, es la oferta del 1, oferta 1. Y el sur produce Q2, es la oferta del 2. ¿Ya? Entonces la oferta, la producción. En cambio, del otro lado tenemos las demandas. ¿Sí? Todo esto que pongamos otro color. Todo lo que está del otro lado es la demanda. ¿Sí? Entonces esta sería la demanda de los bienes 1, los bienes del norte, y este en cambio es la demanda de los bienes del sur. Pues es que estas ecuaciones a veces se les llama exceso de demanda, ¿ya? Porque obviamente si no es cero, se puede volver positiva si es que hay un exceso de demanda. ¿Sí? En cambio, si obviamente hay un faltante de demanda, se hace negativo, ¿no? Pero si esto es igual a cero, entonces hay equilibrio, demanda igual a oferta, y por eso se anula, ¿ya? Entonces esto se llama ecuaciones de exceso de demanda. Entonces, ¿qué tenemos? Pensemos en la ecuación 4. El norte produce, eh, recuerden, el norte produce máquinas y también alimentos. O sea, el norte tiene ahí metido el sector 1 y el sector 2. Sector 1 que produce medios de producción y sector 2 que produce medios de consumo. En cambio, el sur solo tiene sector 2 que produce medios de consumo. Entonces, ¿qué sucede? El norte, ¿sí? Tiene estos dos sectores, por tanto, su producción puede servir como máquina o también como alimento. Ya por simplificar, ¿no? O sea, por no usar los nombres oficiales. Entonces, ¿quién le va a demandar sus productos al norte? Entonces decimos que puede haber una demanda de consumo doméstico del norte, ¿sí? También puede haber una demanda de consumo foráneo del norte, o sea, consumo extranjero. Entonces, si bien hay dos demandas de consumo, el consumo doméstico que van a ser los mismos habitantes del norte, el consumo foráneo, que ya podemos asumir que esto va a venir desde el sur, ¿sí? Y luego, ¿qué viene? El, la demanda de capital, ¿sí? La demanda para acumular capital del norte, o perdón, doméstica, y la demanda de capital foránea, ¿ya? O sea, en pocas palabras, para simplificar. El norte produce unos bienes y esos bienes van a tener una demanda doméstica, o sea, el mismo norte va a demandar, y una demanda foránea, que en cambio es la que va a demandar el sur. Pero estas demandas son de dos tipos. Una es de consumo y otra es de capital, por el hecho de que el norte produce tanto medios de consumo como bienes de capital. En cambio, miren la diferencia con el otro mercado. En el otro mercado el sur produce, pero el sur solo produce alimentos. Como el sur solo produce alimentos, entonces, lo único que tiene el sur es una demanda doméstica de alimentos, de consumo, y una demanda foránea de consumo, nada más. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a surgir las diferencias estructurales. Entonces aquí es como ustedes, colegas, en un modelo norte-sur, empiezan a asignarle características a cada región. ¿Sí? Entonces, dependiendo de quién demanda lo que produce la región. Entonces aquí estamos diciendo que el norte tiene un montón de demandas, ¿sí? Porque produce tanto máquinas como alimentos y las va a vender a sus propios capitalistas y a los capitalistas del sur y a los trabajadores del sur también, ¿no? Y del norte y todo. En cambio, el sur solo produce alimentos, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia estructural entre ambos, ¿no? ¿Qué más? Viene después la ecuación 6. Al menos este video tratemos de terminar las ecuaciones, ¿no? Si me extiendo un poquito más de las 9, que es nuestro horario regular, no hace falta, colegas que me están acompañando en el video, que se queden hasta el final, no hay problema, ¿no? Esto queda para nuestro curso y todos los videos que, bueno, ya les expliqué fuera de video, ¿no? O sea, no hace problema, no hace falta que se queden hasta el final, colegas. Solo quiero terminar de explicar las ecuaciones en un mismo video. Entonces, veamos qué dice en cambio la ecuación 6. La ecuación 6 trata de explicar muy bien quién demanda, quién demanda los bienes producidos por la región norte para consumo doméstico, ¿sí? O sea, el norte produce alimentos, ¿quién compra esos alimentos que produce el norte? ¿Ya? Dentro del mismo norte, ¿sí? Entonces, dentro del mismo norte, fíjense, aquí ustedes tienen
Por un lado, W1, L1, esto facilita la historia, siempre ver eh, quién está aquí. Aquí están los trabajadores del norte. Entonces, fíjense, los trabajadores del norte compran los alimentos del norte, ¿sí? Entonces, los trabajadores del norte compran los alimentos del norte. Tiene sentido. Al precio que pone el norte, ¿ya? ¿Quién más puede comprar los alimentos que produce el norte? También lo pueden comprar los capitalistas con su ingreso. Pero noten que aquí los capitalistas no solo reciben ingreso por la tasa de ganancia, también reciben ingreso por la tasa de interés aplicada a la deuda del sur. Entonces aquí aparece una nueva variable. D2, D mayúscula 2, es la deuda del sur, ¿sí? Es la deuda del sur, pero la deuda del sur vamos a asumir que se escribe en precios del norte y a esa deuda del sur, escrita en precios del norte, le aplicamos tau. Tau es la variable estrella de este modelo. Tau es la tasa de interés de la deuda externa, ¿sí? La letra griega tau. Entonces la letra griega tau, que está aquí, ¿sí? Esta letra griega que está aquí, esa es la variable estrella, es la tasa de interés que se aplica sobre la deuda externa del sur. Entonces, miren qué dice esta ecuación. Dice, los capitalistas del norte tienen sus ingresos, ¿sí? Por la producción. O sea, en la producción se generan unos ingresos que después en la distribución les tocó a ellos, pero tienen un plus. ¿Cuál es ese plus? Tienen el extra de los intereses de la deuda externa, porque los capitalistas le prestaron plata a los del sur. Entonces miren cómo se expande el ingreso del norte. Entonces, si quieren, este sería el ingreso total, el ingreso efectivo de los capitalistas del norte. El ingreso de la distribución original más el ingreso que se obtiene por la tasa de interés. ¿Sí? Luego verán que este ingreso de los capitalistas está multiplicado por 1 menos S1. ¿Qué es S1? La tasa de ahorro. Si S1 es la tasa de ahorro, 1 menos S1, es la tasa de consumo. ¿Sí? Entonces ahí viene la típica división consumo-ahorro. Entonces, si S1 es la tasa de ahorro, 1 menos S1 es la tasa de consumo. Esto ya lo vimos en los modelos sectoriales. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo todo este corchete? Todo este corchete nos dice, los trabajadores usan todo su ingreso para el consumo, los trabajadores del sur, perdón, del norte, mientras que los capitalistas del norte ahorran una parte de sus ingresos y lo que sobra lo destinan al consumo. Ingresos que también incluyen la tasa de interés. Ahora, finalmente, ustedes pueden ver que también está una fracción 1 menos a. Ya, esto lo tomé de Amitabh. ¿Qué es esto de 1 menos a? Los trabajadores y los capitalistas del norte consumen productos del norte, pero ellos también pueden consumir productos del sur. Y eso me dice la ecuación 7. Entonces miren que en la ecuación 7, en cambio, está la demanda de productos del consumo del sur, foráneo. ¿Por qué foráneo? Porque los que demandan son los del norte. Entonces miren que este corchete que está aquí en la ecuación 6 es exactamente igual al corchete de la ecuación 7. ¿Qué significa? Aquí nuevamente están los ingresos de los trabajadores del norte. Aquí están los ingresos de los capitalistas del norte. Y aquí está la fracción que ellos deciden consumir. Los trabajadores consumen todo, por eso es que no tienen nada. Está un 1, consumen todo. Pero aquí está A. Entonces ya podemos intuir que es A. A es la fracción de los ingresos del norte que se destina a comprar productos de consumo del sur. Imagínate, trabajadores del norte que compran bananas de Ecuador. Ya, entonces, un trabajador norteamericano que compra bananas de Ecuador. Entonces, la A indica, bueno, cuánto de sus ingresos este trabajador del norte decide gastar en comprar productos del sur, ¿sí? Para el consumo. Y 1 menos A es lo que en cambio gasta en su propio país. Entonces, imagínate, ¿no? Es la forma más fácil de visualizar, ¿no? Un trabajador del norte, un trabajador norteamericano, puede comprar algunas frituras norteamericanas, compra papas fritas norteamericanas, etcétera, y para el postre puede comprarse unas bananas ecuatorianas. Entonces, ahí, en cambio, está comprando tanto al norte y también al sur. Entonces, en definitiva, las ecuaciones 6 y 7 me están diciendo de dónde vienen los ingresos que justifican las demandas de consumo. ¿Sí? Estas demandas de consumo, estas dos.
Perdón, este de aquí y este de acá. O sea, ¿en qué usan los ingresos los capitalistas y trabajadores del norte? Con esa intuición podemos entender más fácilmente las ecuaciones 8 y 9. En las ecuaciones 8 y 9, en cambio, miren que está. ¿Quién demanda los productos del sur para consumo doméstico? Entonces miren que ahora ya no están los trabajadores del norte. ¿Quiénes están? Los trabajadores del sur. W2 L2 sería los salarios que reciben los trabajadores del sur. ¿Sí? ¿Qué tenemos después? R2P1 K2, ¿qué es? K2, el capital que tienen los capitalistas del sur. P1 porque habíamos dicho que todo el capital se mide en el mismo precio del norte, porque solo el norte produce bienes de capital. Entonces ellos manejan el precio. Por eso es que está aquí un P1. Y R2 es la tasa de ganancia que reciben los capitalistas del sur en la distribución de la producción, de los resultados de la producción del sur. Pero miren la diferencia. Estos capitalistas, si bien es cierto, tienen ganancia de la distribución, si esta distribución les da una ganancia, pero ellos son golpeados negativamente por la tasa de interés. Entonces aquí ustedes pueden ver que vuelve a aparecer la variable tau, ¿sí? Vuelve a aparecer la variable tau, pero esta vez golpeando negativamente a los ingresos de los capitalistas del sur. ¿Por qué? Los capitalistas del sur se ven obligados a adquirir deuda externa y por esa deuda externa ellos pagan una tasa de interés tau que está medida en precios del norte, porque el norte es el que prestó la plata. Entonces aquí está un menos. Entonces, si ven la diferencia, aquí estaba un más, aquí está un menos. Este menos representa la salida de recursos de esta región por el hecho de que los capitalistas pagan la tasa de interés. Pagan los intereses, no solo pagan los intereses. Entonces, obviamente, eso limita el ingreso de los capitalistas del sur. De ahí el resto es la misma lógica. Aquí ustedes pueden ver que dice 1 menos S2, es la misma idea. S2 es la tasa de ahorro, 1 menos S2, la tasa de consumo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Los trabajadores del sur más los capitalistas del sur, quitando el efecto de los intereses de la deuda externa, consumen en productos del mismo sur. ¿Sí? Por eso es que aquí está 2, consumo doméstico. Luego, la ecuación 9, miren lo que dice la 9, es lo mismo. Trabajadores del sur, capitalistas del sur, quitando el efecto de los intereses de la deuda y tomando en cuenta solo su consumo, ellos también consumen en el norte un poco. ¿Cómo es eso? Pensemos. Un trabajador ecuatoriano, si ahora tenemos un trabajador ecuatoriano, puede comprar, digamos, un bien de consumo, no sé, bueno, sí, un bien de consumo no tan tecnológico. Ya, se compra papas fritas importadas, parece mentira, pero sí. O sea, nosotros tenemos aquí en el Ecuador papas fritas importadas de Estados Unidos, como son estas, ay, no me acuerdo, Pringles, creo que se llaman. No sé si son exactamente Estados Unidos, pero bueno, supongamos. Entonces, los trabajadores del sur también pueden comprar productos del norte. Entonces, la B es la fracción del ingreso del sur destinada a productos extranjeros para el consumo. Y por tanto, uno menos B es en cambio lo que sobra que se queda en la economía local, o sea, lo que los trabajadores del sur compran al mismo sur. ¿Sí? Igual los capitalistas. Digamos que los capitalistas se compran un auto último modelo, obviamente que es producido en el norte, ¿no? Qué sé yo, un Ferrari, algo así, entonces un auto de lujo. Entonces los capitalistas del sur se compran un auto de lujo que viene del norte. Entonces estarían gastando en esta fracción B, ¿sí? Y se mantiene el supuesto de que los trabajadores siempre gastan todo su salario para el consumo. Pues que ven que en los trabajadores no hay tasa de ahorro. En los trabajadores no hay tasa de ahorro porque los trabajadores siempre gastan todo lo que reciben, ya en consumo. Es un supuesto que ya teníamos cuando hablamos de los modelos sectoriales de Marx, ¿no? O sea, es un supuesto típico. Y por cierto, también estamos asumiendo que los salarios se pagan al final del periodo, ¿no? Porque si no se nos complica muchísimo y de forma innecesaria el modelo. Muy bien, entonces ahí ustedes ven cómo se justifican los ingresos, ¿sí? Que permiten financiar la demanda o diferentes tipos de demanda, ¿no? Los diferentes tipos de demanda. Estas son las demandas de consumo, en pocas palabras. Si quieren, les podemos llamar incluso la demanda efectiva de consumo.
¿Por qué efectiva? Porque estamos viendo aquí con claridad ya el poder adquisitivo. O sea, aquí está directamente cuál es el poder adquisitivo que permite justificar estas demandas de consumo. ¿Ya? Entonces, con eso todo lo que es consumo ya está justificado. ¿Qué nos falta? ¿Quién demanda los productos, los medios de producción o las máquinas que produce el norte? Eso no hemos mencionado. Entonces, ¿quién va a demandar las máquinas del norte? Eso está en las dos ecuaciones siguientes, 10 y 11. ¿Ya? Aquí no hace falta meter precios porque bien, la máquina siempre está en el mismo precio. Así que simplemente decimos que la cantidad demandada de máquinas, tanto doméstica como foránea, del norte se divide en la doméstica en K1, que es K1. K1 es el capital del norte, multiplicado por G1. ¿Qué es G1? La tasa de crecimiento del capital. Entonces, si los capitalistas del norte quieren aumentar su capital, tienen que demandarle al mismo norte, porque el norte es el único que produce máquinas. Entonces, es la lógica de la ecuación 10. Los capitalistas tienen un capital K1. Si quieren hacer que el capital K1 crezca, G1 es la tasa de crecimiento, entonces tienen que demandarle al mismo norte. En cambio, ¿qué pasa con el sur? Los capitalistas del sur tienen máquinas, K2, y quieren hacer crecer G2 ese capital. Pero ¿a quién le pueden demandar? Solo al norte. Esta es, si quieren, la pieza clave. Porque las demandas de consumo son muy parecidas, ¿no? O sea, si se fijan, las estructuras son parecidas. Claro, también es pieza clave esto, ¿no? El hecho de que aquí se resta, mientras que en el otro se suma. Pero esta es la pieza más importante, la dependencia. Para que el sur aumente su capital, tiene que comprarle al norte. ¿Sí? Entonces ahí nosotros reflejamos con una ecuación esa dependencia en tecnología. El sur no produce máquinas, entonces tiene que comprarle las máquinas a K1, que es el norte, ¿sí? O sea, la demanda Q1 KF, Q1 KF, ¿ya? Entonces, con eso le hemos dado estructura al norte y al sur, ¿sí? Entonces, más o menos se lleven la idea, repito. Ustedes pueden ver los detalles en el artículo, ahí está incluso en español, lo pueden leer. Entonces, ahí están los detalles, ¿no? De las ecuaciones que les estoy diciendo, pero esa es más o menos la idea. Entonces, ahí está asignada ya estructura al norte y el sur y a las demandas, ¿no? Entonces, esta, si quieren, es la demanda efectiva de capital. Sí, la demanda efectiva de capital. Entonces, tanto el norte como el sur necesitan máquinas, medios de producción, máquinas, sobre todo si quieren verlo así. Pero obviamente el sur no produce sus máquinas, ¿no? Entonces, por eso es que se da esta ecuación. Si no, aquí estaría un 2, pero no está. El resto de ecuaciones son más bien para completar el modelo, porque ¿qué tienen? Por ejemplo, la ecuación 12 simplemente es la definición de la participación de los trabajadores en el producto. Ah, esta es una de las ecuaciones de las variables de Goodwin. ¿Sí? Aquí digo, ok, los trabajadores reciben salarios, y ven que aquí está W y L I, ¿no? Es el total de salarios que reciben los trabajadores, y lo dividimos para el total de la producción. O sea, es la típica variable del modelo de Goodwin, la participación de los trabajadores en el producto. Pero aquí yo les llamé omega. Ya les llamé omega porque ya se me estaban acabando las letras. Si no, hubiera sido ideal ponerle el mismo nombre que en Goodwin, pero no, ya no lo pude hacer. ¿Ya? Entonces, esta es la participación que tienen los trabajadores en el producto. O sea, del PIB, ¿cuánto les toca a los trabajadores? ¿Ya? La otra variable también es de Goodwin, es la tasa de empleo. Esta es más familiar. Bueno, es lo mismo, ¿no? L, horas de trabajo, N, oferta laboral. O sea, cuántas personas son empleadas en horas, no, versus cuántas horas en total están disponibles. O si quieren empleo sobre PEA, empleo sobre población económicamente activa. O sea, es la tasa de empleo. ¿Sí? O sea, estas dos variables que están aquí son las variables del modelo de Goodwin. ¿Sí? Son las dos variables del modelo de Goodwin, la participación de los trabajadores en el producto y la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces, estas dos son las que nos van a permitir luego meter los ciclos. ¿Sí? Entonces, por eso es que se definen. Estas dos, bueno, la tasa de empleo sí, pero esta de aquí, la omega, la participación de los trabajadores, no es muy común de incluir en los modelos norte-sur. ¿Sí? No es muy común. Entonces, ahí es donde vamos nosotros a meterle a Goodwin en esta discusión. Sí, Goodwin 1967, no se olvide. Luego tenemos los términos de intercambio. Los términos de intercambio es la relación entre los precios del sur versus los precios del norte. Ya, no hay mucha historia ahí. De hecho, no sé por qué puse ahí. Luego,
Esta ecuación que se ve un poquito compleja, en realidad es el salario real. Este de aquí es el salario real. Solo que este salario real está siendo ajustado dependiendo de cómo los trabajadores distribuyen su gasto entre consumo doméstico y consumo importado. ¿Sí? W sobre P es el salario real. Salario sobre precio, salario real. Pero noten que aquí hay unos factores que ajustan. ¿Sí? Estos factores permiten ajustar si es que los trabajadores gastan más localmente o en el extranjero. ¿Sí? Entonces recuerden que A y B es la fracción del ingreso que se destina a consumo extranjero. ¿Sí? Entonces esa pequeña corrección hay que hacer. Yo la hice así. DAT hace una corrección un poquito más compleja, o al menos que implica más problemas, ¿no? En cambio, esta es una más sencilla. Parece mentira, pero es más sencillo. Y de hecho, cuando ustedes reemplazan el i igual 1 2, ahí van a ver que les queda el salario real, nada más como un promedio entre el salario que se destina a el consumo doméstico y la otra parte del salario que se destina al consumo importado. Es solo eso, ¿ya? Finalmente, para ya ir terminando, ustedes pueden ver que tenemos las ecuaciones 16 y 17. La ecuación 16 dice, voy a dividir, voy a sacar una ratio entre la deuda del sur y el capital del sur. Y eso me da la ratio F. F va a ser también una variable importante. F me dice el nivel de deuda que tiene el sur con respecto a todo su capital. ¿Sí? O sea, es cuánto tengo de deuda versus cuánto tiene de capital el sur. Sí, es una relación deuda-capital si quieren. Es para más o menos decir, bueno, versus todo lo que los capitalistas del sur tienen, cuánto han pedido prestado. ¿Ya? Entonces, este es un indicador aproximado del ritmo de deuda. ¿Sí? Este es un indicador aproximado del ritmo de deuda. Esta variable sí es copiada de Amitabh Dat. Entonces, él hace esta variable que creo que está bastante bien. O sea, cuánto de deuda en el sur versus cuánto son propietarios del sur, ¿no? Capitalistas. La ecuación 17, esta en cambio es una ecuación para ver cómo se distribuye el capital total entre el norte y el sur. O sea, entre el norte y el sur hay capital y esta dice cómo se distribuye. ¿Sí? Esta ecuación podemos pensarla como un indicador de desarrollo desigual, si es que empieza a crecer. ¿Por qué? Porque si K crece, la K minúscula significa que el norte empieza a acumular más capital que el sur. ¿Sí? Entonces, DAT plantea eso. Dice, bueno, si es que K empieza a crecer demasiado, podríamos pensar que es una situación donde el norte acumula más y más capital versus el sur que acumula menos. Si es que K crece, ¿no? Y finalmente, la última ecuación de este modelito es la ecuación 18, ¿sí? Y esta ecuación 18 es la balanza de pagos, o sea, el sector externo del sur. Como en este modelo solamente hay exportaciones, importaciones y deuda, la balanza de pagos solamente tiene dos componentes, ¿sí? Solamente tiene dos componentes. Entonces, no, perdón, perdón, no es la balanza de pagos, estoy mal. Es la balanza comercial, es la balanza comercial. Sí, sí, no, más adelante se ve la balanza de pagos, disculpe. Esta es la balanza comercial, ¿ya? En- ¿Cómo es esta balanza comercial? Es la balanza comercial medida en precios del norte, ¿ya? La idea nada más. ¿Qué es Q1CF y Q1KF? Q1CF, recuerden, es el consumo extranjero de los trabajadores y capitalistas del sur, ¿sí? Y Q1KF es también la demanda de capital extranjero, ¿no? Del sur. Entonces, si quieren, para simplificar, estas de aquí son las importaciones del sur, ¿ya? Es lo que el sur va a importar. ¿Qué importa el sur? Consumo, ¿sí? Los trabajadores que se compran papas o que se compraron un vehículo extranjero del norte, más las máquinas que el sur también importa. Entonces, estas son las importaciones del sur. En cambio, lo que está aquí son las exportaciones del sur. ¿Sí? O sea, lo que está aquí, este otro término, son las exportaciones del sur. ¿Sí? Entonces, solamente es la balanza
Bueno, de hecho es el déficit comercial, ¿no? Porque es importación menos exportación, entonces va a dar el déficit comercial. Entonces aquí tenemos el déficit comercial en donde vuelta, estas son las exportaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que el sur, sí, también le puede vender alimentos al norte. Recuerden esos trabajadores norteamericanos que le compraban las bananas ecuatorianas para consumo. Entonces son exportaciones del sur. Entonces aquí está el saldo. Importaciones del sur versus exportaciones del sur. ¿Ya? Y una ecuación que, bueno, va a aparecer luego, no aparece ahorita, pero ya pueden intuir es cómo hace el sur para financiar este déficit si es que las importaciones superan a las exportaciones. Lo hace con deuda. Y ahí vamos a ver un vínculo entre B2 y D2, pero eso se ve más adelante. Sí, entonces ahí uno puede decir que el modelo se completa. Entonces, el modelo, como pueden ver en definitiva, ¿qué hizo? Entonces, para resumir ya, nos habló de la producción, nos habló de la distribución, nos habló de las igualdades entre oferta y demanda, nos habló de la demanda de consumo, nos habló de la demanda de capital, que esto es para la inversión y la reproducción ampliada, puso variables de goodwill, o sea, participación de los trabajadores y tasa de empleo, puso términos de intercambio y salario real, metió la deuda, metió la distribución de capital y metió el sector externo o el vínculo entre sector externo e interno a través del déficit comercial o la negativa de la balanza comercial. ¿Sí? Importaciones del sur menos exportaciones del sur. Y ya nosotros intuimos que esto se va a vincular con la deuda porque si el sur importa más de lo que exporta, queda con un saldo que tiene que compensarse con deuda. No hay más. ¿Sí? No hay más, en este modelo al menos. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura básica del modelo. Disculpen que lo haya expuesto tan abruptamente, pero repito, no es para efectos de evaluación. O sea, yo no es que necesito que ustedes sepan al detalle cada variable, no tiene sentido, pero más bien que entiendan la idea global, ¿no? Es lo que a mí me interesa. Que entiendan la idea global y que de esta idea global ustedes, si desean, pueden ver los detalles a través del artículo que está disponible en nuestra bibliografía opcional o complementaria. ¿Sí? No hace falta que lean eso, pero les dejo esa idea. Entonces, como pueden ver, es más o menos se estructura un modelo norte-sur, el esquema básico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver más adelante? ¿Cómo se resuelve el modelo? Entonces vamos a ver qué ecuaciones hay que ir resolviendo y en función de esa resolución vamos viendo qué soluciones nos da y qué comportamiento nos da en el largo plazo. Porque va a surgir tarde o temprano unas ecuaciones diferenciales y vamos a volver al modelo de Goodwin, pero mucho más complicado, ¿no? Porque ahora hay dos regiones con ciclos. Pero bueno, de eso hablaremos en un próximo video. Así que podemos dar por cerrada esta grabación, ¿no? Entonces, quedamos hasta aquí. Vaya, todavía hemos tenido gente conectada. Colegas, ¿aún están conectados? Bueno, en fin, si están conectados, colegas o no, no sé si me escuchan. Bueno, pues damos por terminada la sesión. Sí, profe, sí se lo escucha. Sí, no, pero bueno, solo avisarles que ya terminamos la grabación. Gracias, profe. Hasta A luego. ustedes, gracias.